Creo que Dios está queriendo hacer algo especial, como siempre, pero Dios utiliza tiempos concretos, ¿verdad?, para hacer cosas concretas. Y en este tiempo el Señor está despertando claramente conciencias para que sean despertadas claramente al llamado de Dios en sus vidas de una forma, yo diría, mucho más íntegra y mucho más radical, mucho más fuerte en sus vidas. Y por eso estaba reflexionando sobre un tema acerca de la consagración a la que Dios nos quiere llevar en este tiempo, hacia una consagración, diría yo, definitiva e irrevocable en muchas vidas. Tiempos de purificación en los cuales debemos caminar hacia una consagración definitiva e irrevocable, o sea, que no tenga vuelta atrás, ¿no?, que sea para siempre, ¿no? Las plagas de Egipto fueron enviadas sobre el pueblo de Israel con el propósito de despertar el corazón del pueblo de Israel para salir de Egipto, para salir de donde estaban esclavos, ¿verdad?, para entrar en la tierra prometida que Dios había prometido que les daría, ¿no? En este tiempo las plagas, o esta plaga que ha venido a este mundo, son también para despegar nuestros corazones del mundo, porque seguramente nuestros corazones estaban demasiado apegados al mundo. Y hay que salir del mundo, pero hay que salir con todo. El pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés que hablara a los hijos de Israel y les dijera que cuando salieran de Egipto no dejaran absolutamente nada atrás, que salieran con todo, que ni una pezuña de sus ganados se podía quedar en la tierra de Egipto, sino que tenían que salir en un éxodo, en una peregrinación masiva, con todo por delante. Es decir, nada podía quedar en Egipto, nada que podía quedar que luego, más tarde o posteriormente, tendrían que regresar nuevamente a tomar aquello que habían dejado. Y por eso Dios nos está demandando en este tiempo salir de Babilonia, pueblo mío, salir de Egipto, salir del sistema de este mundo para empezar a vivir una vida totalmente consagrada a Dios, consagrada de una forma definitiva, consagrada de una forma íntegra, de una forma absoluta, de una forma total, para que se cumpla la palabra de que los llamados también van a ser apartados, separados y escogidos para Dios y para su servicio. Debemos entender que en estos tiempos el Señor está depurando muchos corazones, está depurando la Iglesia y nos está purificando también a nosotros mismos. En medio de todo esto vamos a ver situaciones pues muy distintas. El Señor quiere hacer una criba nuevamente y separar a aquellos que vivían del ministerio, aquellos que vivían simplemente subidos en una ola, en un mover, en un río, ¿verdad?, en un movimiento, pero separarlos de aquellos que realmente han decidido o han entendido que el llamado de Dios es un llamado a vivir enteramente consagrados y apartados para Él, consagrados totalmente y llamados a un servicio incondicional y a un servicio irrevocable al Señor en sus vidas.
Vamos a leer en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 16 a 18. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que temían a Yahvé hablaron cada uno a su compañero. Los que temían a Dios, los que temían al Señor, dice, hablaron cada uno a su compañero. Es tiempo de hablar cada uno a su compañero, a su vecino, a su amigo, aquel que está más cercano, más próximo. Los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor dice que escuchó y oyó ambas cosas. No solamente oyó, sino que oyó y escuchó. Escuchó y oyó. Porque no solamente podemos oír en este tiempo con un oído pesadamente, ¿no? Tenemos que escuchar en lo profundo de nuestro corazón. No solamente oír una voz, sino que esa voz sea escuchada profundamente y esa voz pueda retumbar profundamente en nuestros corazones. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Yahvé y para los que piensan en su nombre. Qué hermoso es pensar en el nombre de Dios, pensar en los nombres de Dios, pensar en que Dios sigue siendo Dios, pensar en que el Señor sigue siendo nuestro pastor, Yahvé Rafa, nuestro sanador, Yahvé Jireh, nuestro proveedor, Yahvé Sidkenu, nuestra justicia, el Shaddai, el gran yo soy el que soy. Pensar en sus nombres, en los nombres de Dios, que no han pasado, que siguen siendo los mismos, porque Dios sigue siendo Dios. Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahvé de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y es tiempo de actuar. Dios está actuando. Dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis, dice el Señor. Es tiempo de volverse a Dios, de volver nuestro corazón a Dios, de volver nuestras conciencias claramente a Dios, nuestros corazones a Dios y nuestras vidas volverse por enteramente a Dios. Dice, y os volveréis y discerniréis, entenderéis, diferenciaréis. La diferencia, dice, entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos a vivir tiempos en los cuales todo lo material tiene que ir perdiendo protagonismo en nuestras vidas. Hemos vivido mucho tiempo, el mundo en los últimos años ha avanzado, ha prosperado, la ciencia, ¿verdad?, los medios, lo material, todo ha avanzado de tal forma que el hombre se ha pegado tanto al materialismo, ¿verdad?, a las cosas materiales de este mundo, y vivimos tiempos en los cuales el Señor de repente va a hacer que todo lo material tenga que ir perdiendo protagonismo en nuestras vidas, para que el único protagonista sea Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y por eso la consagración, la separación, el vivir apartados para Dios, separados para Dios, tiene que ser en este tiempo cada vez más definitiva, total e irrevocable. Consagración quiere decir vivir apartados, vivir separados. Cuando hacían el voto de los nazareos en el Antiguo Testamento, dice que desde su nacimiento, dice, se abstendría de ciertas cosas, ¿no? Si leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, cómo era el voto de los nazareos, de aquellos que desde el vientre de su madre ya eran destinados para ser apartados para Dios, separados del mundo para ser vasos de barro consagrados únicamente al servicio del templo y al servicio de Dios, dedicados íntegramente para el Señor.
Y el Señor va a llevar a muchos en este tiempo al valle de la decisión para provocar en sus vidas verdaderas conversiones. Quiero ver en esta mañana un texto que habla, es como un símil, como una sombra, como una metáfora de la preparación que Dios quiere hacer con su pueblo, que Dios quiere hacer con su iglesia, que Dios quiere hacer contigo y conmigo, que somos pueblo de Dios, que somos parte de su pueblo, parte de su iglesia, con los que el Señor ha llamado, con los que el Señor ha separado, con los que el Señor ha apartado, que está claramente tipificada en la preparación que tuvo que tener una mujer llamada Esther, que tuvo que tener o pasar por un proceso, como vamos a ver en esta mañana, para llegar a reinar y para ser reina, para desposarse con el rey Asuero. Y vamos a mirar pues qué preparación tuvo que tener tan minuciosa aquella mujer humilde, hermosa, sacrificada, temerosa de Dios, que arriesgó también su vida para librar al pueblo de Israel de un genocidio que ya Amán, un tipo del anticristo, había conseguido pues que firmara el rey Asuero para que se cumpliera aquel exterminio, aquel genocidio sobre el pueblo de Israel. Vamos a leer el libro de Esther, capítulo 2, versículos del 8 al 17. Esther, capítulo 2, del 8 al 17. Dice así la palabra de Dios. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero, a su casa real en el mes 10, en el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Después de repudiar el rey Asuero a la reina Basti por no obedecerle ni honrarle cuando la mandó llamar delante de todos sus príncipes, el rey Asuero estaba celebrando una fiesta en su reinado, en la capital de su reino,
en Susa, y mandó llamar a la reina Vasti delante de todos los príncipes, delante de todos los hombres importantes de su reino. Y la reina Vasti no quiso obedecer al rey, ni quiso acudir al llamado del rey, y no fue. Entonces, después de que hizo esto, el rey Asuero repudió por aquel acto de desobediencia y de deshonra, repudió a la reina Vasti y ordenó dar un decreto en todo su reinado, en todas las provincias, de que todas las mujeres en su reino, en el reino, debían de dar honra y obedecer a sus maridos. Y el rey, después de haber repudiado a la reina Vasti, se dispuso para escoger de entre todas las doncellas y mujeres del reino a la que fuera a ser reina en lugar de la reina Vasti, que había sido repudiada para ser reina. Hemos leído en el verso 9, dice que la doncella, hablando de Esther, dice que agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, delante del rey, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esta doncella, Esther, como tú y yo, si hemos hallado gracia delante de Dios, porque qué importante es, dice que la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, halló gracia delante del rey. No hay nada más hermoso y más provechoso en nuestra vida que es hallar gracia delante de Dios, hallar gracia delante del rey, hallar gracia delante de nuestro Dios. Y esta mujer halló gracia delante del rey. Dios nos miró, Dios nos mira, y cuando nos vio que estábamos sucios en nuestros delitos y pecados, dice que en la palabra que echó su manto sobre nosotros y nos recogió de nuestras inmundicias, de nuestros pecados, de nuestras sangres, y nos lavó y nos hizo suyos. Como expresa la Biblia en Cantar de los Cantares: amada mía, esposa mía, hermana mía, ven, hermana mía, paloma mía, ven. Pero ¿estamos agradando a Dios? Esa es la pregunta. ¿Estamos hallando gracia delante de Dios? Porque si queremos hallar gracia delante de Dios, solo hay un camino. Tú y yo tenemos que agradar a Dios. Cuando tú y yo agradamos a Dios, entonces hallamos gracia delante de Dios. Y el agradarle a Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado, decía el salmista. Y el agradar a Dios debe ser nuestra mayor preocupación. Pero qué terrible que el corazón de los seres humanos tiene otras prioridades casi siempre. Las mayores preocupaciones del ser humano es qué voy a vivir, qué voy a ganar, cuánto voy a ganar, o sea, todo gira en torno a lo material, ¿verdad? Y qué poco pensamos en lo espiritual, en lo eterno. Pero el Señor nos quiere llevar a esa preocupación, a la preocupación de agradar a Dios con toda nuestra vida. Agradar a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Agradar a Dios con nuestras vidas, con nuestro caminar. Agradar a Dios con nuestras palabras, con nuestros ojos. Agradar a Dios con nuestras vidas. Solamente con tener esa preocupación cada día nos vamos a mantener en un nivel honroso de santidad. Le agradamos y le amamos, porque no por nuestras fuerzas de querer obedecerle y cumplir la ley para creernos buenos podemos agradarle. Es solo por amor. Solamente tú y yo, por amor, podemos agradar a Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si le amamos, guardamos los mandamientos de Dios. El que ama no peca. El que ama a Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él, y el que permanece en él debe andar como él anduvo, dice la palabra. Dice que
halló gracia delante de él, por lo que hizo darle el rey a Esther, aquella mujer, hizo darle prontamente, dice, atavíos y alimentos. Es decir, como agradó al rey, el rey ordenó que se le dieran dos cosas: atavíos y alimentos. Es decir, si agradamos a Dios, Dios también va a ordenar que se nos den atavíos y alimentos. Es decir, primeramente atavíos, que se nos vista con vestiduras limpias, con ropas de gala, con ropas de dignidad, con ropas de honorabilidad. Y después ordena también que se nos alimente, que nos provea. Ese es el alimento es la provisión. Le dio atavíos y le dio alimento. Es a partir de ahí que la palabra de Dios, porque el alimento no solamente es el alimento para el cuerpo, el pan no solamente es el pan para el cuerpo, estamos hablando del pan para el cuerpo y cuanto más importante, del pan para nuestra alma. Y el Señor no solamente nos da pan para el cuerpo, sino que también nos da el pan para el alma, el pan para alimentar nuestro hombre espiritual. Y cuando somos agradables a Dios, el Señor nos da atavíos y el Señor nos da el alimento, la palabra oportuna, a su tiempo, cuán buena es. Y es a partir de ahí que la palabra de Dios se nos es revelada. Es por eso que hay muchas personas que leen, oyen la palabra, pero no reciben ninguna revelación en sus vidas. Y por un oído les entra y por el otro les sale, aunque lleven años viniendo al culto, escuchan, pero oyen, pero no escuchan. Oyen pesadamente, pero no son alimentados realmente, porque la palabra, el verbo, tiene que hacerse carne y tiene que habitar en nosotros y dentro de nosotros. Esa es la palabra revelada. ¿Por qué? Pues tal vez porque no han agradado a Dios. Y al que no agrada a Dios, Dios no le alimenta. Es como comer alimentos y que no te aprovechen. Es decir, comes y comes, pero no te aprovecha para nada lo que comes. Porque va a la letrina, porque se pierde, porque no tiene consistencia, porque no recibe la vida y la nutrición del espíritu para que esa palabra que recibimos sea vivificada en nuestros corazones para poder experimentarla y vivirla cada día en nuestras vidas. Y así muchos pues no reciben ese alimento en sus vidas, porque con sus labios honran a Dios, pero su corazón está lejos de Dios y por lo tanto nunca acaban de entender cuál es el verdadero plan y la revelación de la voluntad de Dios para sus vidas. Y por eso muchos no comen el verdadero pan. Comen y no se sacian, como dice la palabra. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y por eso dice el profeta: meditad bien sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y yo pondré en ella mi voluntad, dice el Señor. Y por eso muchos no comen el verdadero pan y no reciben la revelación de la voluntad de Dios para sus vidas. Y por eso Jesús dijo: ya no os llamaré siervos. Yo no quiero llamaros siervos, yo quiero llamaros amigos. Os he llamado amigos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero a los amigos les enseña y les revela todas las cosas. A los que me agradan de todo corazón, a esos yo les voy a revelar todas las cosas, dice el Señor. A los otros les habla por parábolas para que no entiendan, pero a vosotros, les dijo Jesús a sus discípulos, os he revelado todas las cosas. Y esa es parte de la consagración, de la preparación que Dios quiere tener con aquellos que están caminando hacia una consagración
definitiva e irrevocable en sus vidas. Comer la palabra revelada, el verbo, para ser edificados sobre el fundamento, recibiendo las vitaminas necesarias de la verdad eterna de Dios. Luego dice que le dio 7 doncellas, dice, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Le dio 7 doncellas, 7 ayos que la cuidaran, 7 cuidadoras especiales de la casa del rey, para que la cuidaran y para que se preocuparan de ella. Imagínate, estas 7 doncellas representan las 7 expresiones de la luz de Dios, los 7 brazos de la menorá, de la luz eterna, de la luz divina de Dios, que representan los ministerios que Dios nos da para tener la bendición de todos los ministerios de la Iglesia, porque debemos de buscar tener padres, verdaderos padres espirituales, que nos guíen y que nos aconsejen siempre con la verdad, pero siempre con la verdad, solamente la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Luego dice que la llevó con estas doncellas a lo mejor de la casa real, y es Dios que quiere llevarnos a lo mejor de su casa, porque mejor es un día en su casa, decía el salmista, que 1000 años fuera de ellos. Preferiría estar yo a los atrios de la casa de mi Dios que estar lejos de la presencia de Dios, ¿no? Preferiría yo estar a las puertas, dijo el salmista, a los atrios, a las puertas. Es decir, Dios nos quiere llevar al lugar santísimo, a sus cámaras reales, para tener comunión con Él, para tener una verdadera intimidad con Él y conocerle a Él en toda su plenitud. ¿Has estado con el Rey en sus cámaras? ¿Te ha metido el Rey en sus cámaras? Como dice el Cantar de los Cantares, decía, el Rey me ha metido en sus cámaras. ¿Para qué? Para tener intimidad con Él, para tener una relación íntima con Él, para escuchar claramente su voz cada día, cada situación, en cada momento. Dice el verso 12 que cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Vemos la preparación intensiva que tuvo que recibir Esther. 12 meses intensivos, un discipulado preparatorio intensivo de 12 meses que estuvo en preparación, ¿verdad? En un discipulado intensivo de limpieza, de purificación, básicamente, y de santificación para ese encuentro que iba a tener con el rey Asuero, para ser desposada como reina. 6 meses, dice, con óleo de mirra, y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. 6 meses en aceite para quitar todas las bacterias, todas las impurezas, ¿verdad? Para que el aceite hace que las bacterias desaparezcan, que lo corruptible desaparezca, ¿verdad? Que todo, no todo se vaya, que todo a través del aceite eche fuera todo aquello, ¿verdad? Que está corrupto, y otros 6 meses con perfumes aromáticos, con el olor grato del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios, y aceites de mujeres, ¿verdad? Que representan los perfumes, los ungüentos del aceite del Espíritu Santo para quitar todo mal olor, todo olor a pecado, todo olor a carnalidad, a sensualidad, para dejar de oler a carnalidades, a sensualidades, expresadas en gestos, en movimientos, en miradas, en vestiduras, para ser totalmente purificados y santificados por la obra del Espíritu Santo, siendo impregnados del buen óleo del Espíritu Santo y de sus preciosos frutos. Dice el verso 13,
Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Dice que entonces la doncella venía así al rey, después de haber estado en aquel preparatorio intensivo, impregnada de aceites, impregnada de óleo, impregnada de... ¿verdad? Venía al rey. Y dice que todo lo que ella pedía, el rey se le daba, o los eunucos encargados, o las doncellas que tenían que estaban a su cuidado, le daban todo lo que ella pedía. Todo lo que ella pedía se le daba. Y esa es una promesa que hace Jesús a sus discípulos. Pedid y recibiréis. Dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo daré. Pero pedir en la voluntad de Dios. Y para pedir en la voluntad de Dios hay que vivir en la voluntad de Dios. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Pero aquí dice, primeramente, deleítate a sí mismo en el Señor. Porque una vez que te estás deleitando en el Señor, no vas a pedir nada que vaya en contra de la voluntad de Dios y que vaya en contra de no deleitarte. O sea, habrá una sintonía en todo en nuestra vida, entre tu corazón y el Espíritu de Dios en tu vida, para que lo que pidas sea conforme a la voluntad de Dios, para lo que desees sea conforme a la voluntad de Dios. Y entonces el Padre, que no le niega nada al Hijo, a Jesús, que intercede por nosotros delante del Padre, Jesús también intercede por nosotros delante del Padre, para que todo lo que pidáremos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Todo aquello que sea parte de su voluntad, por y para su voluntad. Y si vives consagrado a Dios, pedirás conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo te llevará a orar y a pedir como conviene, a pedir en el Espíritu. Pero para pedir en el Espíritu hay que vivir en el Espíritu. Dice el verso 14 que ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. La llamaba por nombre. Ya tenía un acercamiento mayor al rey, ¿verdad? Dice que no venía más al rey, salvo si el rey la quería llamar y era llamada por su nombre. Dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero, a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y la puso la corona real en su cabeza, y le hizo reina en lugar de Basti. Ganaba Esther el favor de todos los que la veían, y el rey amó a Esther más que a las otras mujeres, más que a las otras vírgenes del reino, y halló gracia y benevolencia más que todas las demás vírgenes, y le puso la corona real en su cabeza y le hizo reina para reinar con él, para reinar con el rey. En el reinado del rey Asuero le hizo reina en lugar de Basti. Aleluya. El Señor nos quiere poner su corona real también. Una corona que Dios ha prometido para aquellos que le aman, ¿verdad? Pero hay que estar preparados, hay que estar en aceite, hay que haber sido purificados totalmente para entender el camino hacia una consagración total y definitiva en nuestras vidas. Aleluya.
Vamos a leer en el libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 9 al 13. Palabra de Dios para ti en este día y para mí. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahvé, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás más avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien les atemorice. Dice así: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, y para que les sirvan de común consentimiento. Pureza de labios para que les sirvan de común consentimiento. Esa es la verdadera pureza de labios, porque decir Señor, Señor y luego hacer lo que queramos, eso no es pureza de labios. Labios puros son aquellos que hablan pureza delante de Dios, que lo que dicen lo cumplen, que no hablan o que no dicen una cosa y luego hacen otra cosa totalmente diferente, que no dicen Señor, Señor y luego no aman a Dios como debieran, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, pureza de labios para invocar el nombre del Señor y para que les sirvan, dice, de común consentimiento. En aquel tiempo, y ese tiempo ha llegado para la Iglesia. Esta palabra es para ti hoy, que el Señor devuelva pureza de labios, pureza de corazón, que el Señor te purifique para que puedas invocar el nombre del Señor con total libertad y Dios te oiga y Dios te escuche desde su santuario y tus oraciones sean escuchadas y tu clamor sea oído. Y luego dice, para que les sirvan de común consentimiento, es decir, para que haya un deseo en muchos corazones de servir al Señor, de ya no servir al mundo, de ya no dejarse llevar por las cosas de este mundo, de dejar que otras cosas sean protagonistas en sus vidas, para comenzar a entender que el único protagonista en tu vida debe ser Jesús, el Señor de señores, el Dios de toda gracia, Jesucristo el Señor, para que le sirvas de común consentimiento. Eso es pureza de labios. Y dice, más adelante hemos leído, dice el verso 12, un pueblo humilde y pobre. Un pueblo humilde y pobre. Qué dos características, ¿verdad? Qué dos cualidades más hermosas. Humildad y pobreza de espíritu, porque bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué pocos son los que quieren ser humildes y pobres en estos tiempos. Todos quieren ser ricos, orgullosos y soberbios en ambiciones y en cosas del mundo, sin ambiciones ni codicias terrenales. Qué hermoso ser rico, pero en la gracia de Dios. Ricos en la gracia de Dios. Menudo tesoro. ¿Ya? Es suficiente. Ricos en la gracia de Dios. Hermanos míos, que podamos decir como Job en el capítulo 23. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 23, versículos 10
al 14. Dice, mas Él conoce mi camino. Me probaré o me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Dice, me probará y saldré como oro. Aleluya. El Señor tiene que probarnos, tiene que purificarnos para ser purificados como el oro. Decía Job, Él conoce mi camino. El Señor conoce mi camino. El Señor conoce nuestro camino. Él quiere conocer tu camino. Y después dice, yo te probaré para que salgas refinado como el oro. El Señor nos quiere llevar en este tiempo a ser probados para ser purificados y salir como oro. Dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida, porque más importantes son las palabras de su boca que cualquier otra cosa. Dice, pero si Él determina una cosa, dice, ¿quién la hará cambiar? ¿Quién la hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará, culminará, completará, terminará. Dice, acabará lo que ha determinado de mí. ¿Tú crees que Dios quiere terminar lo que ha determinado acerca de ti? Pues aquí dice que Él acabará lo que ha determinado de mí. Él cumplirá lo que ha determinado en mí. Porque Él terminará y culminará y completará su obra en nuestras vidas. Él la quiere completar. Pero tú y yo debemos ser facilitadores para que Jesús pueda completar su obra en nuestras vidas. Claro que Él quiere completar su obra. Por supuesto que Dios quiere perfeccionar su obra en ti y en mí. Pero si tú no le dejas, Él no puede hacer otra cosa, no puede cumplir su propósito. Él quiere acabar lo que ha determinado en mí. Y muchas cosas como estas, dice, hay en Él. Él terminará lo que ha determinado para tu vida y para la mía. Él lo va a terminar. Su plan perfecto se cumplirá. Él cumplirá su propósito con las vasijas de honra pulidas y purificadas, pero también con las de deshonra, pues su propósito es apartar a unos y desmenuzar a otros, porque la roca es la misma, pero es roca de salvación para unos y roca de tropiezo para otros. Roca que trae salvación y vida eterna para unos y roca que cae sobre otros y los desmenuza. Que la roca no caiga sobre ti, sino que tú puedas caer de rodillas quebrantado sobre la roca. Amén. Dice, y nadie le va a hacer cambiar de plan. Mira qué versículos acá en Jeremías capítulo 13, para ir terminando en esta mañana. Jeremías capítulo 13, versículo 23 al 27, dice así la palabra del Señor. Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén!
¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Primero dice algo muy práctico el Señor acá, por boca del profeta. Dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿Podrá el etíope mudar su piel? Bueno, hoy en día ya vemos tantas cosas. Hemos visto que dos médicos chinos, ¿verdad?, en estos días que sufrieron coronavirus y les dieron su medicación, sufrieron una transformación hepática, entraron en un coma de varios días y cuando despertaron del coma vieron que su piel había cambiado, curiosamente, y eran negros. ¿No? Pero dice aquí, ¿mudará el etíope su piel? Como diciendo, es imposible, ¿no? Dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿O el leopardo podrá quitarse sus manchas? ¿O la cebra podrá quitarse sus rayas? Es imposible. Dice, así también, dice, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados, estando acostumbrados a hacer el mal? Pues dice, no, es como pedir algo imposible, ¿no? ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Por tanto, dice, yo los esparciré al viento del desierto, como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas, dice, delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, tu vergüenza, tus adulterios, tus relinchos. Un relincho es cuando el caballo, ¿verdad?, relincha, cuando el hombre se queja, cuando el hombre murmura, cuando el hombre, ¿verdad? La maldad de tu fornicación sobre los collados en el campo vi tus abominaciones. Dice, ay de ti, Jerusalén. Está hablando a la iglesia. Ay de ti, Jerusalén. Ay de ti, pueblo mío. Dice, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás en purificarte? ¿Cuánto tardarás en tener ese tiempo de purificación y en el cual salgas refinado como el oro puro? Como dijo Job, me probará y saldré refinado como el oro. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás, dice el Señor, en purificarte? Es tiempo de purificar nuestros corazones. Dice, vosotros los de doble ánimo, dice la Escritura, purificad vuestros corazones. Lavaos y limpiaos. Purificad vuestros corazones. Hay quien lleva cometiendo los mismos errores años y años y años, haciendo las mismas y cometiendo los mismos errores. El creyente tiene más responsabilidad en el pecado y según pasa el tiempo, su estado viene a ser peor, ¿verdad? Porque no hay un cambio, porque no hay una transformación. Hermanos, debe haber un antes y un después en nuestras vidas. Estas manos, antes de que el Señor me matara literalmente con su palabra, pues se dedicaban a hacer el mal, pero hoy se dedican a hacer el bien. Y hemos visto en nuestro ministerio verdaderos milagros en tantos años. Miles y miles de drogadictos, miles y miles de delincuentes, miles y miles de personas de mal vivir, ¿verdad?, que antes traficaban, que antes robaban, que antes eran delincuentes, que antes eran prostitutas, ahora sirven a Dios y sirven a los demás, haciendo el bien. Esto es un antes y un después. Y muchos que asisten a las iglesias, no tienen ese despertar en sus vidas, hermanos. Es tiempo de despertar claramente, ¿verdad?, de que haya un antes y un después en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora ya no practicamos el pecado, al menos deliberadamente, no pecados de muerte. Ahora nos santificamos, pero ¿cómo van a santificarse los que viven inmersos aún en el mundo, contaminados
con el amor al mundo, el amor al dinero y el amor a las cosas de este mundo y a las cosas que se compran con dinero. Y que siguen en esa red diabólica de este mundo, en esa red babilónica del sistema de este mundo, atrapados en este mundo, en lugar de estar en la red del buen pescador. Jesucristo es el buen pescador, ¿verdad? Porque sin santidad no hay vida eterna, y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Ay de ti, Jerusalén, no serás al fin limpia. Y es lo que te dice el Señor esta mañana. No serás al fin limpia. ¿Cuánto tiempo tardarás en limpiarte y en ser purificada, dice el Señor? 12 meses estuvo Esther en una preparación intensiva para ser presentada delante del rey. Aleluya. Y que el rey la recibiera. ¿Cuánto tiempo el Señor va a esperar a que tú y yo estemos ataviados, preparados, consagrados, separados para Dios, para servirle de común consentimiento y para ser de aquellos que honran a Dios, no solamente con sus labios, sino con toda su vida, con su caminar, con su servicio cada día, sirviendo a Dios de una forma completa, de una forma incondicional, con un llamamiento de Dios santo, irrevocable en sus vidas y con una consagración definitiva e irrevocable y total en sus vidas. Aleluya. Quiero terminar leyendo Proverbios capítulo 25, versículo 4, un versículo, dice así la palabra de Dios. Dice: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. El fundidor es Cristo. Él es el que mete todo en el horno de fuego. Él es el fundidor. Sus manos son las que están fundiendo las alhajas, las joyas. La joya que Dios quiere hacer con tu vida y con cada vida, ¿verdad? Pero dice: quita las escorias de la plata primero, quita la suciedad, quita las rebabas, quita las escorias, quita aquello que no sirve, dice el Señor. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor, saldrá una joya preciosa para el servicio de Dios, para el servicio del fiel fundidor de fundidores, que es el Señor Jesucristo, porque Él está fundiendo la plata, fundiendo el oro para hacer joyas preciosas en sus manos, joyas al servicio de Dios, ¿verdad? Para que le sirvan de común consentimiento. Aleluya. Pero el Señor tiene que quitar toda la escoria. Hay tanta escoria acumulada en nuestros corazones, hay tanta escoria acumulada en nuestras vidas que se ha ido pegando y pegando y pegando a nuestros corazones, pero el Señor tiene que venir y decir: fuera toda la escoria, fuera todo aquello que nos sirve, fuera el heno, la madera, la paja, la hojarasca, fuera todo aquello que es inmundo, que es impuro, que está sucio. Que el Señor quite toda la escoria de tu vida para que puedas convertirte en una joya preciosa, para que pueda haber una metamorfosis completa en tu vida y para que puedas decir: ahora sí, ahora he entendido cuál es el camino que debo de andar, y este camino es un camino hacia una consagración completa e íntegra para mi Señor, para vivir consagrado por enteramente a Dios, caminando hacia una consagración total, definitiva y absoluta. Conságrate al Señor. El Señor te quiere apartar, quiere hacer de ti una joya preciosa en sus manos, pero deja que salga toda la escoria de tu corazón, todo aquello que se ha pegado a tu corazón, a tu alma, ¿verdad? Y que está impidiendo que haya una
de purificación absoluta y total en tu vida. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Aleluya. Que el Señor te guarde.